Hace casi 20 años, Juan Antonio hizo realidad uno de sus sueños, de nombre Bodegas y Viñedos Ponce, un destacado proyecto adherido a la denominación de origen Manchuela con un compromiso muy particular: dejar un legado para el futuro que represente el potencial del pasado y presente de esta comarca. Antonio, pues muchísimas gracias por recibirnos y cuéntame, ¿cómo nace Bodegas Ponce? Bueno, pues gracias a vosotros por haber contado con nuestro proyecto, para mí es un placer poderlo mostrar. Y bueno, Bodegas y Viñedos Ponce nace en la añada 2005 y comienza siendo pues el sueño de un niño de 24 años, que es cuando fundé la bodega junto con mi familia, con mis padres. Y bueno, pues un poco los objetivos eran varios, pues poner en valor el viñedo o el patrimonio que habíamos heredado tanto de mis abuelos como de mis padres, también poder situar poco a poco una zona tan poco conocida como Manchuela, y la filosofía, pues trabajar, como digo, pues las variedades de nuestra zona, con el tipo de viñedo tradicional de nuestra zona, y poder vivir lo que es dignamente con tu trabajo de los viñedos y dando valor a una familia y a un apellido y a unos viñedos. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues al final yo creo que esta es una visita obligada dentro de nuestro proyecto porque posiblemente sea uno de los viñedos más importantes de él. Nuestro viñedo más antiguo de la bodega que trabajamos es un viñedo de pie franco de más de 100 años. Y digo que puede que sea de los más importantes porque, bueno, se puede decir que nuestro vino PF en el primer momento, desde la añada 2005, fue uno de los vinos o el vino que nos situó un poco en el panorama, que empezó a crear un poquito de expectación entre la crítica, y creo que le debemos muchísimo a este viñedo. Es un viñedo único dentro de todos los que trabajamos. Yo siempre he dicho desde el primer momento, y además creo que es una frase que he repetido varias veces, a nosotros nos gustan los vinos sin maquillajes, fuera de maquillajes, a la vez que igual no queremos entrar en moda, no queremos ser vinos que sean de modas o que sigan la tendencia del mercado. Cuando elaboramos nuestros vinos pensamos, aunque parezca egoísta, principalmente pensamos en nuestro gusto. Queremos elaborar vinos que a nosotros nos emocionen y que creemos que siempre habrá un público mayor o menor cantidad que tenga ese punto en común con nuestro gusto en los vinos. Por eso no somos una bodega que elabora millones de botellas y que tiene que buscar el perfil de vino de moda o el perfil que se bebe en el momento, sino que mantenemos sobre todo el gusto que nosotros buscamos en los vinos, y vinos sin maquillajes, con la mayor pureza posible y de una forma lo más respetuosa posible, tanto desde el viñedo como en la bodega. Y son vinos que intentan reflejar un poco todo el potencial de esta zona, ¿no? Porque trabajáis sobre todo con variedades autóctonas. Sí, yo creo que también es importante pensar en devolver a las zonas o a los viñedos el valor que merecen. Y claro, para poder darles valor, la gente tiene que conocerlos y tiene que saber que son diferentes a viñedos de otras zonas. Entonces, es uno de los motivos principales por los que trabajamos sin clarificaciones, sin filtraciones, sin adición de levaduras, un poco pues para que de alguna manera la gente que toma nuestros vinos pueda hacerse una idea o imaginarse de qué tipo de viñedo viene o de qué zona. Pues háblanos un poco de la tipicidad. Bueno, pues cosas un poco, vamos a decir, diferentes o personales dentro de nuestro proyecto. Nosotros partimos de un proyecto que era un proyecto agrícola muy tradicional en la zona, que eran diferentes parcelitas pequeñas en diferentes suelos, en diferentes zonas, todas, como digo, o bien heredadas de mis abuelos o de mis padres y tal, y nosotros, o yo, intento mantener ese origen. Para nosotros no partimos de una bodega que es un solo viñedo o que es una sola finca, una gran finca, donde encuentras tipos, vamos a decir, tipos de suelo más homogéneos, hay menos variación. Nosotros, para que os hagáis una idea, actualmente, entre los viñedos que estamos plantando, los que hemos comprado, los que trabajamos como 70 hectáreas en más de 40 parcelas diferentes.
¿Qué tiene eso de diferente a otro tipo de proyecto? Pues bueno, yo creo, o para mí es interesante el poder aprender de cada uno de nuestros viñedos, de poder ver cómo se comporta tu misma uva en diferentes tipos de suelo, en diferentes incluso pueblos de los que trabajamos, con diferentes altitudes, etcétera. Entonces creo que como elaborador, pensando ya dentro de la bodega, pues tengo como más piezas para intentar crear un puzzle que te emocione más. Entonces siempre pues, seleccionas X parcelas con X suelos para X vinos, para conseguir más o menos un perfil de vino que represente esas parcelas. Juan Antonio, pues ahora nos has traído una parcela totalmente distinta. ¿Qué tipo de variedad nace en este viñedo? Bueno, pues al final es una parcela, como bien dices, al igual que la otra era especial por ser pie franco, esta parcela pues es muy especial porque posiblemente sea de las más antiguas que quedan, siendo una única parcela de Moravia Agria, con además la diferenciación de otra Moravia Agria, que toda la parcela es 100% pie franco. Estamos en una parcela de más de 2 hectáreas, 2,2 hectáreas, donde el suelo, como vemos, es un suelo totalmente diferente del que venimos. Sí que tienen en común que son suelos muy sueltos, donde la raíz se desarrolla con facilidad, donde la filosera le cuesta más hacer daño a la planta. Y bueno, pero sí que aquí ya encontramos una arena mucho más degradada, con más restos de canto rodado, piedra de río, que indican un poco que, bueno, que en su día fue una zona con, pues, donde habría agua encharcada, agua que no está en movimiento. Y bueno, pues tenemos un viñedo de una variedad, se puede decir que casi única en Manchuela, muy antigua, posiblemente incluso sea un cultivo de una variedad casi más antiguo que incluso el Bobal, y que por desgracia ha sufrido de alguna manera pues los cambios tanto de las bodegas más importantes en cuanto a volumen, como pueden ser cooperativas o grandes negociantes. Al final ellos van generando, como es normal en cierto modo, un cambio en la viticultura de la zona en función de las necesidades que tienen de elaborar distintos tipos de vino para luego poder comercializar a granel, como os he dicho. Al final llega un momento en que la Moravia empieza a desaparecer de Manchuela porque el perfil de sus vinos es un perfil con muy poco grado alcohólico, con muy poco color, y además es una uva comercialmente muy poco conocida. ¿Y cómo son los vinos que se elaboran con esta uva? Yo siempre digo una cosa, para mí son vinos que me fascinan mucho, ese potencial que tienen de desubicarte. O sea, tienen una riqueza aromática en matices, una diferenciación aromática con el resto de vinos, sobre todo de vinos mediterráneos, que es muy difícil de ubicar, si catáramos a ciegas, muy difícil de ubicar ese vino como en el sur de España. Es un ciclo muy largo de maduración, vendimiamos muy tarde, casi finales de septiembre, principios de octubre, y conseguimos vinos con 12 grados de alcohol, con menos color, pero sí que muy ricos, como digo, en esa riqueza aromática y esa rusticidad y esa pureza que luego tienen en boca. Y háblame un poco más de las particularidades de esta variedad en concreto. Pues si el foco lo pusiésemos en cuanto a la viticultura o las características que la hacen tan diferente al resto de variedades del Mediterráneo, podríamos decir que es una variedad que tiene la piel muy fina, que es muy importante conocer muy bien desde la poda, cómo manejarla en viticultura, porque es muy sensible a tener su piel tan fina en vendimias lluviosas o años o veranos más lluviosos. Puede ser muy sensible pues, a podredumbre, a tener dificultades a la hora de madurar, etcétera, porque además es una variedad que genera, como bien he dicho antes, muy poco azúcar, por lo cual los vinos tienen poco alcohol, y su momento de maduración es muy tardío. Siempre en vendimias tenemos lluvias, entonces hay que tener muy bien gestionada el viñedo desde la poda para que sea capaz de resistir esas lluvias de vendimias sin que perjudique a la calidad ni al poder de maduración que necesitas.
Es una variedad que tiene mucho sentido porque donde está plantada normalmente se seleccionaban suelos más pobres, como estamos viendo aquí son unos suelos muy arenosos, con menos riqueza, con menos materia orgánica y tal. Se plantaba esta variedad porque es una variedad productiva en cuanto a cantidad de uva, en cuanto a rendimiento. Entonces, en sitios donde los suelos eran más difíciles para plantar bobales o plantar otras variedades que necesitan suelos más ricos, se utilizaba la Moravia Agria para equilibrar esa rentabilidad agraria tan importante en aquellos años y que hoy en día vuelve a ser igual de importante que entonces. Para que un cultivo sea sostenible en el tiempo, tiene que ser rentable. Entonces, esta variedad es capaz de conseguir una buena rentabilidad en cuanto a producción por kilo. Nosotros no buscamos eso, pero como nos damos cuenta, es una planta que aun haciendo una poda muy corta, buscando la baja producción, etcétera, ella su energía la destina mucho más a la productividad que a lo que es al vigor o a la parte vegetativa. Como vemos, es un viñedo que tiene muy poquita vegetación, muy poquito vigor, pero que sin embargo productivamente hablando es una parcela realmente productiva en cuanto a kilos. Pues, ¿qué te parece si vamos ahora a la bodega y conocemos un poco? Pues hombre, yo creo que va a ser hora de probarlos in situ, hablar un poco menos y tener una copa de vino para poder ver un poco mejor lo que hemos estado hablando de cada uno de los viñedos. Pues vamos. Venga, vamos. Bueno, y ahora sí que estamos a las puertas de la bodega y en el viñedo más joven que tenéis, ¿no? Sí, pues la verdad es que merece la pena para terminar, uno de los, yo creo que de las visitas obligadas dentro de lo que hemos estado viendo, es ver los nuevos viñedos que nosotros estamos plantando, como es el caso de la albilla que tenemos alrededor de la bodega. La bodega la empezamos a construir en 2016, en el año 2016, 2018 plantamos este viñedo. Y bueno, pues un poco lo que hicimos fue hacer una selección masal de nuestros viñedos más antiguos de albilla, de los más interesantes, y trasladarlo a Villanueva de la Jara. De hecho, es el único y primer viñedo de albilla en este pueblo, dentro de Manchuela, para un poco buscar, intentar conseguir, intentar no equivocarnos en una nueva plantación, buscando un poco el futuro de nuestros vinos blancos. Nos traemos esta variedad aquí, como bien os digo, a Villanueva de la Jara, porque ganamos más altitud, más frescura, noches más frescas, una maduración fenólica mucho más lenta, el ciclo de la planta es mucho más largo, y un poco lo que buscamos es poder desarrollar y elaborar vinos blancos con mayor longitud en boca, con grados alcohólicos equilibrados, con más nervio, con más acidez, e intentar buscar un vino blanco si cabe, con más mineralidad y complejidad de lo que elaboramos. Y es un poco el sentido de este viñedo. Al final es un viñedo en el que para esto seleccionamos un suelo con mayor riqueza, para que la planta de alguna manera tenga más vigor y pueda producir más cantidad de racimos por planta, y así a la vez hacer una maduración más lenta y más larga, para mantener ese nervio en los vinos blancos y esa acidez que tanto se busca y que a veces tan difícil es en el sur de España. Pues ahora sí, si quieres, vamos y probamos vuestros vinos. Sí, yo creo que ya está bien de torturaros viendo viñedo y creo que llega el momento bueno de tomar una copa de vino. Pues venga, vamos.
Pues ¿qué vino vamos a probar? Bueno, pues la verdad es que mira, vamos a aprovechar para hacer a probar su nueva etiqueta, porque anteriormente este vino se llamaba Reto y es la primera añada en la que pasa a llamarse Ponce. Un poco, bueno, todos nuestros vinos siguen siendo un reto, pero bueno, en esta añada sí que podemos decir que la mitad del vino ya es de nuestros nuevos viñedos y tal, entonces era el momento de hacer un cambio de etiqueta. Es Albilla, como el viñedo que hemos visto fuera, 100% Albilla, todo lo fermentamos en madera, principalmente son viñedos viejos, excepto el viñedo de la bodega. Y bueno, pues pasa todo su invierno, diríamos, hasta primavera, desde la fermentación en barrica, en fooders de 1000 litros, sobre lías, de una forma muy tranquila, no hacemos clarificaciones, no hacemos batonage, en el momento de embotellado no filtramos. Es un vino que fermenta de una manera muy pura, ya que no ponemos levaduras comerciales, no ponemos ningún tipo de enzimas ni nutrientes comerciales, donde procede pues, principalmente de 10 viñedos muy viejos con diferentes tipos de suelo, diferente altitud, y además nuestro nuevo viñedo de la bodega, que está plantado en 2018 y que bueno, empieza a dar unos resultados muy interesantes y que a nosotros nos convence mucho. Pues esta añada es una añada mucho más fina, más elegante, más fresca, con más mineralidad. Bueno, Juan Antonio, pues te voy a proponer un brindis porque vuestro proyecto siga siendo tan exitoso como hasta ahora y por una buena vendimia. Bueno, pues eso, espero que sea una gran vendimia para todas las bodegas y que podamos disfrutar de todos los vinos. Salud.